De regreso en CNN Chile Radio, saludamos a Carolina Toá, candidata de la primaria del domingo 29. ¿Cómo está, Carolina? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Imaginamos la intensidad de estas horas. No te imaginas. Uy, pero es que solamente ver las redes sociales. La imaginación no da. No da. No da. Y mañana se termina la franja, mañana se cierra la campaña y a esperar lo que pase el domingo. ¿Qué expectativa tiene usted de la participación? ¿Cuánta gente podría ir más o menos a votar? Mira, yo no doy número, encuentro que eso mejor los analistas. Yo lo que siento es que la gente sabe bastante que hay primarias, hay harta información. Creo que las tensiones que se han armado en los debates han ayudado a acaparar, digamos, interés en la primaria. Y lo otro que sabemos es que mucha gente ha consultado en el CERVEL. Por sus datos. Por sus datos, claro, donde le tocaría votar, y eso siempre es un indicador bueno cuando mucha gente consulta, pero yo no me aventuro con números, eso se lo dejo a los expertos. Pero usted estuvo en el sur, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo. ¿Percibe que hay ánimo totalmente. de primaria? O sea, ayer yo caminaba por la calle, ayer estuve en Concepción y también Talcahuano, Chiguayante, y el día antes estuve en Valdivia. Ajá. Y sí, la gente sabe la calle que hay primarias, se acercan, conversan. Ajá. Sí, ahora todas esas cosas son súper, digamos, sensibilidades. Sí, al final los números supuesto se conocen el domingo nomás. Lo veremos ahí. Bueno, y ya vamos a hablar de la contienda propiamente, pero partamos hablando de una cuestión que va a ser, por lo menos así lo ha expresado en su programa, en sus ideas, central para las personas, que es el tema de la seguridad. Ayer supimos del desbaratamiento del brazo financiero de una célula del Tren de Aragua que estaba operando en Chile, con 52 personas detenidas en esta operación de la Fiscalía con la PDI. Es un grupo que logró sacar 13,5 millones de dólares en criptomonedas, lavarlo de esa manera, y lo hizo a través de la banca formal. En medio del debate por el alzamiento del secreto bancario que está ahí parado en el Parlamento, ¿cómo cree usted que este hecho puede alimentar esa conversación y qué haría usted si dependiera de usted? O sea, sinceramente, Carola, antecedentes que tenemos de que este tipo de bandas a lo que se dedican en realidad es a ganar plata y que esa plata la tienen que mover de alguna manera, hemos tenido todas estas. O sea, este antecedente confirma algo que sabemos hace mucho tiempo. Y por eso en el mundo las estrategias modernas para enfrentar el crimen organizado ponen mucho acento en mirar la plata. En mirar la plata cuando hay una investigación, y eso se hace, pero también en la inteligencia. O sea, la inteligencia es algo que no tiene que ver con la investigación de un delito en particular, sino con el levantamiento de información para ver los fenómenos, para anticiparlo, para descubrir anomalías. Y toda la discusión que hemos tenido el último tiempo se refiere a que en el sistema de inteligencia económica, que es una inteligencia centrada en el ver cómo se mueve la plata, tengamos facilidades para levantar el secreto bancario. Y hemos encontrado un muro porque la derecha no quiere y no quiere y no quiere. Ya, pero la derecha podría argumentar, esto resultó sin la necesidad de haber alzado el secreto. ¿Y cuántos más podrían resultar con más agilidad si tuviéramos levantamiento del secreto? Porque el secreto tú lo puedes levantar ante un juez si presentas antecedentes, pero en la inteligencia tú no es que estás persiguiendo un delito necesariamente, tú estás observando un fenómeno, tú estás observando anomalías, tú estás viendo patrones de comportamiento. Entonces, el estándar para levantar el secreto no es el mismo que en una investigación judicial, tiene que ser mucho más amplio. Entonces, traspasarlo a un tribunal quiere decir que vamos a tratar esto de la misma manera que si fuera la investigación de un delito. Y no, esto es inteligencia, es mucho más proactivo. Carolina, y en el mundo, espérate, sí, es que esto es bien interesante, porque ¿por qué en Chile tenemos que tener más restricciones al levantamiento del secreto bancario que en Estados Unidos? ¿Qué explica eso? Y no solo en esto, esta discusión se ha dado en la ley de delito económico, en la ley de robo de madera, y siempre la derecha tiene aquí una cosa muy, digamos, dogmática. ¿Cómo se lo explica usted? Siempre el argumento que ellos dan es que esto se puede prestar para malos usos. Y todas las herramientas investigativas se pueden prestar para malos usos, cualquiera. La diferencia es que esta es tan importante, puede dar tanta utilidad en la manera de abordar estos fenómenos y con las salvaguardas precisas, para eso se establecen controles, mecanismos, sanciones, uno controla esos riesgos. O sea, yo sinceramente creo que personas que tienen mucho dinero quizá pensarán que alguien les puede ir a mirar su dinero y ocupar esa información de mala manera. Yo sinceramente creo que es mucho más importante el combate al crimen organizado que el temor que alguien pueda tener de un mal uso que siempre puede ser una excusa para
paralizar cualquier esfuerzo de fortalecer el Estado. Carolina, ¿y esta operación en particular, cree usted que es el reflejo también de las nuevas capacidades que tiene el Estado para combatir esto? Porque había un diagnóstico bien transversal de que no estábamos preparados como Estado de Chile para enfrentar crimen organizado de este tipo. Es que no estábamos, pero eso ha cambiado bastante, porque en este tiempo se ha dotado a la Fiscalía y a las policías de nuevas herramientas legales, por una parte. Hay nuevas legislaciones, por ejemplo, la ley de crimen organizado te da herramientas que antes no estaban, la nueva ley narco también, la ley antiterrorista te da una serie de herramientas que antes no estaban. Y por otra parte, desde el punto de vista profesional, la Fiscalía ha tenido un fortalecimiento también en sus equipos, y si se aprueban las leyes que faltan, que es la ley de fortalecimiento de la Fiscalía y la ley de la Fiscalía Supraterritorial, eso se va a fortalecer más aún. En paralelo, se ha avanzado mucho desde el punto de vista tecnológico. O sea, hoy día los equipos que hay disponibles, por ejemplo, para leer los celulares, por ejemplo, para identificar las municiones, vincularlas con otras armas, vincularlas con otros delitos, eso era algo que antes en Chile era muy rudimentario, y hoy día con la tecnología y las bases de datos que se han ido armando, muchas de estas investigaciones avanzan porque en un delito se pesquisa una persona con un arma que está relacionada con otro delito y se ve que esa munición se ocupó. Todo eso antes era en Chile muy mínimo, muy precario. Hoy día hay más herramientas, pero faltan muchas más. A propósito de herramientas y proyectos de ley, usted en el debate de Televisión Nacional dijo al cierre que su primer decreto sería poder, acceder a los militares por decreto en caso de violencia crítica. Yo quisiera preguntarle qué es la violencia crítica, cómo la entiende usted, y cómo se puede hacer eso si todavía no tenemos la ley de reglas de uso de la fuerza, por oposición en gran medida de socios de coalición, del oficialismo, del Partido Comunista y del Frente Amplio, porque si usted gana, seguiría gobernando con ellos. A ver, primero, hoy día tenemos militares desplegados y no hay RUF. Entonces, la verdad es que la regla de uso de la fuerza es elevar al nivel legal reglas que hoy día existen a nivel administrativo. Pero los carabineros, los militares se despliegan con reglas administrativas hoy día. Entonces, es mejor tener la ley, pero esa no es una razón para no tener despliegue necesario. Segundo, ¿por qué se podría? Esta aplicación es un poco enredada. Pero primero, violencia crítica, ¿qué es? ¿Orden público? ¿Bandas que asaltan hospitales? Violencia pública, por ejemplo, es cuando se atiende a personas vinculadas a la criminalidad en centros de salud y llegan las bandas enteras y intimidan al personal y a los pacientes. Eso hoy día se resuelve teniendo puntos fijos de carabineros, pero esos carabineros tú se los sacas a las comisarías, a los barrios que los necesitan. O sea, por ejemplo, en Puente Alto, cuando fue ese ataque, ¿se acuerdan? Muy violento a uno de los consultorios. Tuvimos unas reuniones ahí con el personal de salud de ese consultorio y del otro en ese barrio, que permanentemente enfrentan esto. ¿Pondría militares en ese CESFAM? Yo en ese caso pondría fuera militares y liberaría a esos carabineros para que hagan trabajo. Los militares haciendo puntos fijos funcionan bien. Los militares haciendo patrullaje o labor investigativa en ningún caso. ¿No los involucraría en operativos, por ejemplo? No creo que sea una buena idea. En zonas urbanas no creo que sea una buena idea. En zonas rurales podría funcionar, en zonas urbanas no lo recomendaría, pero puntos fijos sí. Puntos fijos sí. Y eso te liberaría, porque esa vez en Puente Alto, cuando se hicieron esos turnos, la mitad de la dotación de Puente Alto, de ese sector, de esa comisaría, fue a parar al punto fijo. Claro. Y los barrios quedaron con la mitad de carabineros. Protegidos. ¿Cómo convencería a sus socios de coalición que hasta ahora no han estado disponibles para ese tipo de ideas? Voy a explicar esto, porque cuando nosotros, en la época que yo era ministra, aprobamos una reforma constitucional que permite al presidente convocar a carabineros a vigilar la frontera o la infraestructura crítica, y eso tenía que implementarse a través de una ley. Esas leyes están en el Parlamento, pero no han avanzado. Se demoran una infinidad, entre ellas infraestructura crítica, a pesar de que ha estado con discusión inmediata casi 2 años, no avanza. Entonces, en el caso de frontera, le dijimos al Parlamento, mientras sale la ley, autorícenos a desplegar los militares a través de un decreto con fuerza de ley, y el Parlamento autorizó. Entonces, en infraestructura crítica podríamos hacer lo mismo. Mientras con se los votos de la derecha la ley, y no del Partido Comunista y del Frente Amplio. Salió con los votos de los dos. Los de frontera salió con el voto de los dos. Y creo que en este caso tú hablas con personas progresistas, alcaldes de izquierda en sus comunas y te hablan de esto. O sea, te dicen, a nosotros nos ayudaría, por ejemplo, los puntos fijos que hay en las autopistas.
que sería muy bueno tener muchos más. El problema es que eso es mucho personal, Sí. que lo necesita. Hay un tema de dotación policial que también está abordado en nuestro programa, pero que no es de un día para otro. Entonces, Carolina, mientras tanto, te podrías apoyar con personal militar. estamos con Carolina Toá, candidata presidencial del Socialismo Democrático aquí en CNN Chile Radio. Ahora, uno podría llevar este análisis a la complejidad del desafío del momento en materia de seguridad, producto de estas bandas y del crimen organizado, y tomar el caso que se conocimos esta semana sobre la detención de Los suboficiales del militares. ejército, Sí. que ya fueron dados de baja, se produce por una investigación que comienza dentro del mismo ejército, pero revela al final cuánto empieza a permear dentro del Estado y en sus instituciones el crimen organizado y el narcotráfico en este caso en particular. ¿No lo ve como un desafío extra? ¿Y cuánto más extendido puede estar dentro del Estado a partir de este caso? Bueno, creo que primero esto es de la máxima gravedad. O sea, tener a funcionarios del ejército involucrados, digamos, participando del delito de tráfico de droga, es una luz de alerta máxima. Segundo, es un riesgo de cuando tú despliegas a militares en labores más abiertas a la sociedad. O sea, hoy día los militares están en la frontera y tienen un contacto con personas que trafican en la frontera, Claro. hay riesgo de corrupción, hay riesgo de contagio. Y eso hay que tomarlo muy en serio. Hay que preparar la institución, hay que tomar medidas de prevención, hay que estar vigilando. Y lo han advertido expertos, como Francisco Cox, Totalmente, por ejemplo. o sea, totalmente. O sea, cuando tú ves la Política Nacional de Crimen Organizado tiene 10 ejes y uno de ellos es el control de la corrupción que deriva del crimen organizado, porque el crimen organizado y el narco en particular son muy buenos negocios, tienen mucha plata. Entonces, con esa plata, la posibilidad de corromper a funcionarios que tienen salarios propios del sector público es siempre un riesgo. Y por eso hay que tener medidas especiales, supervigilar. Nosotros estamos proponiendo, a propósito de este tema y de varios otros, que en el caso de todos los agentes del Estado, nosotros tengamos un secreto bancario mucho más liviano. Que sin necesidad de un juez, un organismo de fiscalización puede ir a mirar las cuentas, no solo de un policía o de un militar, sino de un alcalde, un parlamentario, un ministro, un juez, un fiscal, de manera de que controlemos este tema porque efectivamente es un riesgo muy grande. Ahora, quiero decir al lado de eso que es importante que esto en una investigación interna se haya pesquisado, porque muestra que hay una cierta capacidad de ir mirando cosas que están pasando, esperemos que no sean más las que están pasando, pero sí creo que la luz de alerta que se prende nos tiene que hacer reforzar los mecanismos que hay y tomar medidas adicionales como esta que estamos proponiendo del secreto bancario. Perdón, el tema de la inteligencia. El tema de la inteligencia no es solo hacia afuera, es también hacia adentro, para ir mirando anomalías, fenómenos extraños, vínculos, en las propias instituciones que tienen contacto con la criminalidad, que están muy expuestas, y estas son las policías, pero también son las fiscalías, los jueces. El mundo que le toca controlar también le toca convivir de alguna manera con estos grupos. Carolina, hablemos de la elección del domingo. En la campaña una de las cosas más llamativas, si no la más llamativa, ha sido el posicionamiento de la candidata Yanet Jara. Usted dijo en una entrevista que no era partidaria de que el Partido Comunista gobernara. ¿A qué se refería específicamente? Porque se leyó como una expresión de anticomunismo que usted ha negado, pero ¿puede profundizar en esta idea? Porque eventualmente si ella gana, usted tendría que apoyarla. Bueno, yo creo que lo que dije es una obviedad. Yo soy partidaria de que mi sector gane la primaria. Creo que tenemos más posibilidades de competir a la derecha, creo que tenemos más herramientas para enfrentar los temas que son prioritarios hoy día en el país. Pero no lo dijo del Frente Amplio ni del Frente Regionalista. No, porque la pregunta que me hicieron se refería al Partido Comunista. Porque la candidata está mejor posicionada, probablemente. No, fue porque me lo preguntó Tomás Mochati. Tomás Mochati me preguntó. Yo soy partidaria de que el socialismo democrático encabece la centroizquierda en esta etapa. Creo que vamos a ser más competitivos con la derecha. Creo que el que Chile tome un rumbo hacia la derecha en este momento es algo que hay que evitar. Hoy día tenemos una ola de derecha en el mundo y miren hacia dónde está llevando el mundo. Hay menos posibilidades de derrotar a esa derecha con la candidata Jara que con la candidata Toá en primera vuelta. Yo creo que sí. O sea, y lo creo no porque me tinque, sino hay bastantes elementos para pensarlo. ¿Cuáles elementos? El principal elemento es que claramente para derrotar a la derecha tenemos que armar una mayoría que vaya mucho más allá del oficialismo, que recoja a sectores que, por ejemplo, no estuvieron con nosotros en el plebiscito constitucional. Esos sectores que muchos de ellos históricamente más bien se identifican con la centroizquierda, en ese momento hubo un quiebre y fueron hacia otro lado. ¿Y esos sectores son más reactivos al PC? No solo son más reactivos. Bueno, ¿Por qué es más extremo? No, yo creo que son más reactivos, pero la razón principal no es esa.
es que en esta candidatura se ha declarado ese propósito, se ha buscado ese propósito y en las otras ni se ha declarado ni se ha buscado. Salir a buscar el centro, digamos, Sí. incluso centro-derecha. Incluso centro-derecha, porque lo tenemos al frente de una derecha extrema que ha ido contagiando la derecha tradicional, que está tomando unas agendas que son las de alguna manera, este programa que estamos viendo a nivel ¿Y usted mundial. llamaría a la gente que tiene esa sensibilidad centro-derecha a votar por usted el fin de semana? Yo estoy llamando a todos los electores pueden votar en esta elección, pero yo espero que sean electores que después vean en nosotros el liderazgo para encabezar el país. No me gusta la jugarreta de gente que vota por una candidato, pero en realidad quiere que gane otro. Carolina, pero el voto útil. Eso como de triangular el voto no creo que sea bueno, pero yo sí espero que este sector haga ver a los electores que no tienen una definición clara los riesgos que significa, el retroceso que significaría que Chile se fuera por un camino de derecha en este momento. Carolina, pero suena el análisis previo, no este en particular de la convocatoria de los que están en la vereda al frente, pero el análisis previo suena como un voto estratégico, más que a uno de convicción por sus propuestas. Estratégico en el sentido de frenar precisamente a la extrema derecha, esta oleada de la que usted hablaba. A ver, es que yo creo que el voto que uno hace es porque quiere aquí ganar una elección presidencial. El voto no es un momento para darse un gusto, es un momento para darle al país una conducción. Para eso es el voto. Siempre es estratégico. Siempre es estratégico, porque lo que estás decidiendo no es qué partido es de tu gusto, no, estás decidiendo quién vas a apostar que gobierne el país. Esa es una elección presidencial. Hay otras elecciones que tienen otras características, por ejemplo, cuando eliges cuerpos colegiados. Ahí hay mucho más espacio para que haya distintas posturas, pero las elecciones presidenciales al final se juegan en pocas opciones que tienen posibilidad de ser mayoritarias. Ahora, Carolina, ¿cómo se proyecta la alianza a partir del lunes, considerando estas diferencias que hay, que parecen ser temas bien de fondo? O sea, si llega a ganar Janet Jara, ¿cómo se va a cuadrar usted y su sector detrás de una candidatura con las definiciones que usted ha hecho de ella? Yo no veo que sean más de fondo que las que tenía, por ejemplo, en su época la concertación. Incluso te diría, cuando se armó la concertación, las fracturas que habían ahí eran mucho más profundas que las que hay ahora en esta alianza de gobierno. Todo esto... Pero Janet Jara, por ejemplo, no ha dicho que el socialismo democrático no ha funcionado en ninguna parte del mundo, ni ha hecho una crítica de ese tipo como la que usted se ha hecho, digamos. Porque el socialismo democrático ha funcionado en el mundo. No podría decirlo porque ha funcionado. Pero eso significa que dependiendo del resultado, la alianza puede resquebrajarse. No, mira, a ver, la realidad histórica es la realidad histórica. Y yo creo que nadie puede construir una alianza sobre la base de negar la realidad histórica. Todos conocemos la realidad histórica, todos conocemos cómo funciona el mundo, y si yo estoy aliada en un conglomerado donde está el Partido Comunista es porque valoro su aporte, porque considero que ellos en la historia de Chile han hecho una serie de contribuciones, porque creo que juntos somos más fuertes. Ahora, distinto es la fuerza hegemónica, eso no ha ocurrido hasta ahora. Pero no tengo una buena opinión de las experiencias históricas del comunismo en el mundo, tengo una mala opinión. De acuerdo, pero Carolina, y creo que eso no es una ofensa, no, está creo bien, que eso es una realidad. Pero usted coincidirá en que es distinto que el Partido Comunista sea un partido dentro de una sociedad a que sea la fuerza hegemónica, y en eso podría traducirse. Ciertamente es distinto, pero eso lo van a decir los ciudadanos. Los ciudadanos son los que votan, los ciudadanos van a decidir quién es el liderazgo de la centroizquierda. Yo soy una candidata y como candidata doy mi opinión. ¿Cuál es mi juicio? ¿Cuál es mi mirada del país? ¿Cuál es mi idea de lo que le conviene a Chile? ¿Cuál es mi opinión de qué es lo que necesita el país en la próxima etapa? Y creo que lo que más necesita es una centroizquierda que tenga vocación de mayoría, necesita una centroizquierda con capacidad de gobernar, necesita una centroizquierda que tenga respuestas claras para los mayores desafíos del país, que es darle impulso a un crecimiento inclusivo y a los problemas de seguridad. Creo que eso es lo que hoy día el país reclama y creo que nuestro sector tiene más herramientas para responder a esos desafíos. Lo último sobre esto de ganar Jara, ¿sería bueno que renunciara al PC? ¿Ayudaría? No, yo no voy a entrar en eso porque creo que primero mi opción como candidata hoy día se centra en jugar la energía en ganar esta elección. No voy a hacer escenarios de otro tipo ni especulaciones de ese tipo y menos hacerle recomendación a otros candidatos de lo que haría en situación hipotética. No voy a entrar en eso. Pero lo que sí voy a decir, y al menos en nuestra candidatura hemos buscado ser muy coherentes con eso, es que es importante en política que uno de sus ideas sea clara y responda por lo que piensa. No creo que sea bueno eludir preguntas. No creo que sea bueno buscar a través de distintos mecanismos tratar de parecer ser lo que uno no es,
porque yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber exactamente por qué están votando. Y a pesar de que me han hecho muchas preguntas difíciles e incómodas, en esta campaña nunca he eludido una pregunta. A ver, con la siguiente. Vamos a poner la prueba. Vamos con la siguiente, a ver si seguimos con ese estándar. Reapareció Evelyn Matei ayer en este seminario de Clapes y dijo que ella va a ir a buscar a los votantes de centro, que es algo parecido a lo que usted dice cuando llama a todos los electores, incluidos a los de centro derecha. ¿Cómo ha visto a la candidata y quién tiene mejores opciones de ganar usted la primaria del domingo y enfrentarse a Evelyn Matei eventualmente segunda vuelta, de acaparar, de llegar a ese electorado? O sea, no sé qué está pensando cuando dice eso Evelyn Matei, pero creo que no va muy por buen camino diciendo, por ejemplo, que en el primer año era inevitable que hubiera víctimas fatales en la dictadura, o cuando vino la decisión de los aranceles de Donald Trump diciendo que había que renegociar la reforma tributaria, o restándose del acuerdo para buscar el Ministerio de Seguridad o la propia reforma tributaria, o diciendo hoy día que lo ideal sería llevar Canal Nacional al mínimo. O sea, creo que eso a los votantes de centro los ahuyenta despavoridos, todas esas cosas. No sé de qué manera los quiere acercar, pero las posturas que ella ha ido tomando la han ido alejando de ese mundo. De manera muy consistente. Ha ido tomando definiciones que más bien la acercan a sus competidores tipo Kast y Kaiser. Ahora, desde la izquierda también están pensando en un plan B. Rodrigo Mundaca estuvo acá en Tolerancia Cero el domingo, dijo que usted no era su candidata, que él votaría por Jara o Winter y que eventualmente no cerró la puerta a competir, a levantar una candidatura si es que usted ganara para identificar más al votante de izquierda. Y entre otras cosas dijo que le decepcionaba su manejo del caso Monsalve y la deuda en descentralización. Sí, entiendo que dijo que yo debería haber sacado a Monsalve, cosa que la Constitución no daba facultades a un ministro. Sí, bueno, señor Monsalve, o sea, el señor Mundaca tiene derecho a votar por cualquier candidato y ciertamente él es libre, sigue porque no está en ningún partido, no está vinculado por el pacto de primaria, pero él sabe que si presenta candidaturas por fuera de las que en esta primaria se definan, le resta posibilidades a este sector de ser competitivo. Él lo sabe, todos lo sabemos. Y yo al menos cuando me tocó tener una opinión en esto, fui partidaria de que en todas las regiones cuando había elecciones de gobernadores, todo el mundo se uniera detrás de la candidatura más competitiva. Y en eso fui insistente. ¿Usted apoyó a Mundaca públicamente? Es que no, yo era ministra. Yo era ministra, claro, no podía. No, pero como ministra, mi opinión al conglomerado, digamos, la alianza de gobierno, fue jugarse por candidatos únicos al gobierno regional. Dijo que el presidente Boric lo había llamado, hizo esa revelación para que se reuniera con los 4 candidatos. Dice que Jara y Winter respondieron a ese llamado, pero que con usted no hubo caso. No, nosotros respondimos y ofrecimos fechas. ¿Y no hubo agenda? Esa fue la respuesta, que no había agenda. De parte de Mundaca. Sí. Ajá. Carolina, en todo caso, esta idea del plan B no está solo en la izquierda, porque en la DC también están levantando esa posibilidad de una candidatura SOS, así lo titula la tercera, pero la idea fundamental tiene que ver con que si llega a ganar Janet Jara, queda este espacio en el centro y un electorado que no se va a sentir acogido por esa candidatura y la posibilidad de levantar un nombre allí va tomando fuerza. ¿Qué le parece ese plan? A ver, yo soy partidaria y he trabajado muy consistentemente en esa dirección, a que tengamos una centroizquierda unida. Por eso empujé muy tempranamente que hubiera primaria, por eso empujé muy tempranamente una convergencia con la DC, y por eso voy a hacer todo lo posible para que cada fractura que pueda aparecer en el camino se resuelva, pero entiendo que esto es algo que hay que trabajar, que no sucede por decreto, porque hay una historia que es una realidad, y es que hubo un quiebre en la centroizquierda en los últimos años. Sí. ¿Ah? Hubo un quiebre, ese quiebre se dio, bueno, la DC no fue parte de este gobierno. Sí. Para el plebiscito, gente que históricamente había sido centro-izquierda partió al otro lado con el rechazo. Es un hecho que a pesar de que fue un impulso y fue una solicitud, por ejemplo, mía como ministra, que tuviéramos una sola candidatura a gobernador, en muchas regiones no hubo una sola candidatura, hubo varias, a pesar de los deseos. Entonces, si uno quiere construir convergencia, uno allana el camino para allá. Uno trata de construir puentes, uno busca que esos sectores que están con resquemores, que todavía no están convencidos, trata de tender puentes para ir construyendo ese encuentro. Yo voy a ir en esa dirección siempre, siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo.
Y creo que todos debiéramos responsablemente trabajar así, insisto, porque lo que tenemos al frente es una opción de derecha que no es cualquier derecha. Es una derecha más dura que nunca, pero además que está en un bloque internacional que está llevando al mundo al despeñadero. ¿Incluye a Matei en ese grupo? O sea, creo que Matei ha ido avanzando hacia allá y mimetizándose con eso cada vez más, lamentablemente. Porque yo no veo que toda la centro-derecha tenga esa postura, pero ella como candidata la ha ido teniendo. Y yo creo que de alguna forma lo que vemos en la opinión pública es que el electorado ha tendido a preferir el original, por decirlo así, porque no ve mucha diferencia. Ahora, esos análisis tendrán que hacerlo ellos, pero a donde voy es a que este impulso de ese tipo de política, esta derecha radical, este estilo de la brutalidad en política, este estilo de poner en duda avances evidentes como los derechos humanos, como los estándares democráticos, nos está generando este escenario global que vemos en todas partes. Y yo no quiero que Chile sea parte de eso. Yo creo que Chile sea parte de un país que propone otra vía, que es una esperanza de otra forma de mirar, de enfrentar el futuro. Y a propósito de bloque internacional, y esto es lo último, el presidente va a Río de Janeiro a la reunión de los BRICS, donde participa China, Rusia y ahora también Irán como país miembro. Con los desarrollos que hemos ido conociendo de lo que ha pasado en Medio Oriente y Estados Unidos, ¿debiera el presidente ir o no? Yo creo que ir a una reunión donde se intercambian opiniones no es problemático. El mundo necesita más diálogo, no menos diálogo. Además, el presidente no es precisamente una persona, digamos, que rehuya, tímida, que no diga sus opiniones. No me cabe duda que en una reunión como esa las va a decir. Distinto sería que Chile entrara a ese bloque. Yo no soy partidaria de que Chile sea un aliado estratégico en este momento de Rusia. Rusia está embarcado en una guerra de invasión a Ucrania y no me gustaría ver a Chile en esa alianza. Y creo que mucha gente, he escuchado a algunos, digamos, analistas que dicen que esto es un prejuicio que Chile tiene, que no es ningún prejuicio, es un juicio. Chile sobre tiene, Rusia. Sobre lo que significa tener una invasión a un país vecino. A mí no me gustaría tampoco que Chile en este momento se embarcara en una alianza estratégica con Israel. No digo que el día de mañana uno pueda estar en un bloque con Israel en alguna cosa, puede ser, pero mientras Israel esté en una actitud como la que estamos viendo hoy día en Gaza, esté muriendo personas, esté bloqueada la ayuda humanitaria, no quiero a Chile de aliado estratégico de Israel en este momento, sinceramente. Entonces creo que en eso es bueno la coherencia y una de las grandes virtudes que Chile tiene en su política exterior, por la cual somos respetados en el mundo, es porque buscamos esa coherencia. O sea, estuvo bien el posteo del presidente, no fue apresurado como dice la oposición. Con el tema de Irán, sí, pero yo creo que, sí. porque el tema ahí no es que él tomó partido por Irán. No, Irán es un país indefendible. O sea, tiene un gobierno que no tiene ningún estándar democrático, un gobierno integrista donde las mujeres no tienen ningún derecho. O sea, esto no es tomar partido por Irán. Pero es decir que un país como Estados Unidos, que además es una potencia, una nación democrática, tiene que respetar el derecho internacional. ¿Y lo violó Estados Unidos? Es que no se puede invadir un país que no te ha atacado. O sea, sí, pero eso es lo que dice el derecho internacional. O sea, de hecho, los analistas internacionales en esto, ninguno tiene duda de que aquí hubo una vulneración del derecho internacional y marcar esa postura es correcta. Pero eso no puede significar, o al menos yo, como candidata presidencial, dejo muy claro que jamás me abanderizaría ni con la estrategia, ni con el gobierno, ni con los planteamientos que tiene valores que están detrás de ese estilo de gobierno que vemos en Irán, que atentan contra todo lo que creemos. Carolina, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile. Muchas gracias a por ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Pausa y ya seguimos con más.